Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestra sección Movimiento que cada martes compartimos con todos ustedes la lectura de libros. Este día vamos a hablar del libro Charlie y la fábrica de chocolate que hemos estado leyendo semanas atrás. Antes de comenzar, invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube, que dejen comentarios en la caja de comentarios acá en el canal de YouTube y también me pueden seguir en las diversas plataformas, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp y TikTok. Si ustedes se preguntarán cómo pueden hacer para comunicarse conmigo a través de WhatsApp o Telegram, el número es 351-85-86. Ese número ustedes guárdenlo porque a través de ese número ustedes pueden comunicarse con nosotros, y si ustedes tienen alguna duda o tienen alguna sugerencia que hacernos acerca de hablar acerca de un tema que a ustedes les interese, también están en esas plataformas, ustedes se pueden comunicar, nos pueden dejar sus mensajitos de texto y ahí nosotros vamos a estarles respondiendo y vamos a estar dando a conocer esos temas que a ustedes les inquietan o que están interesados en que nosotros hablemos. Pues este día en Libros en Movimiento vamos a hablar acerca de esta obra que es Charlie y la fábrica de chocolate de la editorial Alfaguara Juvenil, que es la editorial que nosotros estamos utilizando. Dependerá de sus países y dependerá de su localidad donde ustedes se encuentren, qué tipo de editorial ustedes puedan conseguir en cada una de sus áreas. En este caso, nosotros hemos elegido o es el acceso que tuvimos que de Alfaguara Juvenil, que esta editorial posee dibujos, es decir, posee ilustraciones, exacto, posee ilustraciones, entonces hay una diversidad de editoriales que ustedes pueden encontrarlas con pasta dura, pasta blanda, con ilustraciones, puede ser que otras no tengan ilustraciones, etcétera, dependerá de la editorial, que como les menciono, donde ustedes lo puedan conseguir. Anteriormente nosotros habíamos estado hablando de Charlie y la fábrica de chocolate, donde presentamos a los personajes principales de esta obra, que era Augusto Gloop, Veruca Salt, Violeta Beauregard, Mike TV y Charlie Bucket. Además, teníamos los personajes de la familia de Charlie, conocíamos a los abuelos, al abuelo Joe, también a las otras abuelas. Además de los padres, también estaban los personajes que yo diría como un punto importante, que es ¿cómo se llama? Que son los Oompa Loompa, que son unos personajes muy divertidos dentro de la historia. Y él también está, ¿cómo se llama? Charlie. Y está también Willy Wonka, que es un personaje muy principal para que se desarrolle toda esta historia. Y hemos estado hablando acerca de cada una de los sucesos que le van aconteciendo a los personajes de esta historia. Y habíamos llegado, y si ustedes están interesados en conocer todo lo que hemos leído anteriormente, lo pueden buscar a través de acá en el canal de YouTube, donde ustedes buscan ahí Charlie la fábrica de chocolate y ustedes van a encontrar videos 1, el 2, el 3, el 4, sucesivamente hasta llegar hasta lo que vamos a leer el día de hoy. Así que los invito a que ustedes busquen estos videos y los puedan ver y me comenten ahí en la caja de comentarios si están interesados o qué les ha parecido esta historia o qué es lo que le falta o qué es lo que no coinciden conmigo, porque de eso se trata de hablar, de comunicarse y poder tener como otros puntos de vista con respecto a la historia que estamos leyendo. Entonces, nosotros nos habíamos dado en el capítulo 19, que se llamaba La Sala de Invenciones de Caramelos Eternos y Toffee Capilar. Acá nosotros habíamos dicho en la sección pasada o en el capítulo pasado que era muy interesante la sala de invenciones, ya que el señor Willy Wonka, o sea, nosotros dentro del personaje aparece que es una persona que le encanta el chocolate. Entonces, como le encanta el chocolate, tiene una fábrica y esta fábrica es una de las pioneras en crear, ¿qué? Diversos caramelos, chocolates, chocolatinas y diversas, ¿qué? Dulces
interesantes. Entonces habíamos llegado en esta sección en donde es la sala de invenciones de los caramelos y acá había un punto muy interesante porque decía que había creado un toffee capilar. Este toffee capilar yo lo quisiera, así como decirle, sí lo quisiera, porque mencionaba que este toffee capilar, uno compraba el toffee capilar, lo masticaba y le empezaba a salir barba, o le empezaba a salir bigote, o le empezaba a salir cabello, etcétera. Entonces, era uno de los caramelos o uno de los toffees muy interesantes dentro de esta invención. Además, además, es bien interesante que encontrábamos también a otros personajes que hacían que esta historia tuviera un dinamismo muy interesante porque a partir de los sucesos que cada uno de los personajes hace dentro de la historia, se construye una atmósfera muy bonito que también nos va dejando una moraleja dentro de cada historia o de cada cuento. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, cada uno de esos momentos o de esos sucesos eh, le dan como la importancia a la historia de Charlie y la fábrica de chocolate. Entonces es bien interesante en ese sentido porque va creando esas atmósferas en cada uno de los sucesos que le están aconteciendo a estos personajes que al final dan como esa moraleja al lector diciéndole, miren, o sea, por esto sucede esto y así sucesivamente. Entonces vamos a irlo viendo en cada uno de esos momentos y vamos a continuar leyendo en donde nos habíamos quedado, que es en el capítulo 20, que se llama La gran máquina de chicle. A ver qué sucede. El señor Willy Wonka condujo al grupo a una gigantesca máquina que se hallaba en el centro del mismo de la sala de invenciones. Era una montaña de brillante metal que se elevaba muy por encima de los niños y sus padres. De un extremo superior salían cientos y cientos de finos tubos de cristal y los tubos de cristal se torcían hacia abajo y se unían en un gran conglomerado y colgaban suspendidos sobre una enorme tinaja redonda del tamaño de una bañera. Allá vamos, gritó el señor Wonka, y apretaron 3 botones diferentes en un costado de la máquina. Un segundo más tarde se oyó un poderoso rugido sordo que provenía de su interior y y la máquina empezó a vibrar aterradamente y de todas partes empezaron a surgir nubes de vapor. Y de pronto, los asombrados observadores vieron que una mezcla líquida empezaba a correr por el interior de los cientos de tubos de cristal. Y al caer dentro de la gran tinaja, y en cada uno de los tubos la mezcla era de un color diferente. De modo que todos los colores del arco iris y muchos otros, además, caían borboteando y salpicando dentro de la tinaja. Era un espectáculo muy hermoso y cuando la tinaja estuvo casi llena, el señor Wonka apretó otro botón e inmediatamente la mezcla dejó de salir de los tubos. El ruido sordo desapareció y un sonido chirriante lo reemplazó. Y entonces un gigantesco batidor empezó a batir el líquido que había caído en la tinaja, mezclando todos los líquidos de diferentes colores como si hubiera un helado. Gradualmente la mezcla empezó a hacer espuma y se fue haciendo cada vez más espumoso y se volvió de color azul y luego blanco y luego verde y luego marrón y luego amarillo y finalmente azul otra vez. Mirad, dijo el señor Wonka,
La máquina hizo clic y el batidor dejó de batir. Ahora se oyó una especie de sonido de succión y rápidamente en la tinaja, y rápidamente toda la espuma mezcló de color azul que había en la tinaja, fue succionada otra vez dentro del estómago de la máquina. Hubo un momento de silencio. Luego se oyeron unos extraños zumbidos. Luego, silencio otra vez. Entonces, de pronto, la máquina dejó escapar un monstruoso quejido y al mismo momento un diminutivo cajón, no más grande que las máquinas trapaperras. Emergió de uno de los costados de la máquina y en el cajón había algo tan costado de la máquina, tan pequeño, tan delgado y gris. Todo el mundo pensó que ahí había habido un error. La cosa parecía un trocito de cartón gris. Los niños y sus padres se quedaron mirando la delgada tabla gris que había en el cajón. Quiero decir, ¿qué es todo esto?, dijo Mike TV específicamente. Eso es todo, replicó el señor Wonka, contemplando orgullosamente el resultado. ¿No sabéis lo que es? Hubo una pausa y entonces, súbitamente, Violet Beirut, la fanática del chicle, dejó escapar un grito de entusiasmo. «Por todos los santos, es un chicle», chilló en una tabla de... Chilló. «Es una tabla de chicle». «Así es», gritó el señor Wonka, dándole a Violet una palmada en la espalda. Es una tabla de chicle. Es una tabla de chicle más asombrosa, más fabulosa y más sensacional del mundo. Si ustedes se fijan, la máquina del tiempo, o la máquina del tiempo, no, la máquina de chicle, esta máquina lo que hacía era hacer un procesamiento de todos los colores que no sabemos qué era lo que se mezclaba o no se sabe qué es lo que había o en sí en esto de las máquinas, pero al final era el resultado de todo este procedimiento o de este proceso era un chicle, que para Violet, porque recordemos la característica de este personaje, es que le encantaba masticar chicle. Entonces, un chicle para un personaje que mastica chicle es muy impresionante. Y luego, si ustedes se fijan, aquí aparece la máquina de chicles, en donde se ve muy asombrosa y se ve muy interesante. Entonces, esa es la historia que se da en la máquina de chicle de Charlie y la fábrica de chocolate. ¿Sabes cuáles son las guarraperras? No sé. Son de las que echan monedas. Ajá. Para sacar dulces. Digamos que son las máquinas donde uno coloca, coloca la moneda, gira y salen los chicles. Sí. Ah, eso se le llama guarraperra. Ajá. Muy interesante. Entonces, ya ahora continuamos con el siguiente capítulo. Este capítulo se llama Adiós, Violet. Adiós, Violet. Este chicle, prosiguió el señor Wonka, es mi último, mi más importante, mi más fascinante invento. Es una comida de chicle. Es esa pequeña tabla de chicle, es una comida entera de 3 platos en sí misma. ¿Qué tontería es esa?, dijo uno de los padres. Mi querido señor, gritó el señor Wonka, cuando yo empiece a vender este chicle en las tiendas, todo cambiará. Será el fin de las cocinas. Se acabará el tener que guisar, se acabará, ya no habrá que ir al mercado, ya no habrá que comprar carne, ni verduras, ni todas las demás provisiones. Ya no se necesitarán cuchillos ni tenedores para comer. No habrá más platos que lavar ni desperdicios. Solo una pequeña tabla de chicle mágico de Wonka. Y eso es todo lo que necesitará para el desayuno, para el almuerzo y para la cena. Esta tabla de chicle que acabo de hacer
contiene una sopa de tomate, carne asada y pastel de arándanos, pero puede usted escoger casi todo lo que quiera. Entonces, imagínense ustedes una tabla de chicle que uno pueda comprar y que pueda, tener esa tabla de chicle es muy interesante. Entonces, bien interesante eso de la tabla de chicle. Y luego dice, arándanos. Esta tabla de chicle que acabo de hacer contiene sopa de tomate, carne, arándanos y va a ser todo lo que nosotros queramos tener en esto de lo de chicle. ¿Qué quiere decir con eso de que contiene sopa de tomate, carne asada, pastel de arándanos? Dijo Violet Berru. Empezarás a masticar, dijo el señor Wonka. Eso es exactamente lo que se incluirá en el menú. Es absolutamente asombroso. Hasta se puede sentir la comida pasando por la garganta hasta el estómago. Es absolutamente asombroso. Y se le puede saborear perfectamente y lo llena uno, lo satisface, es magnífico. Es totalmente imposible, dijo Berrutzal. Siempre que sea chicle, gritó Violet Berrut, siempre que sea un trozo de chicle, yo puedo masticar. Esto es para mí. Y rápidamente se quitó la boca del chicle, el chicle con el que había batido el récord mundial y se lo pegó detrás de las orejas izquierdas. Vamos, señor Wonka, dijo, deme este chicle mágico que he inventado y veamos si funciona. Por favor, Violet, dijo la señora Berrut de su madre, no hagamos tonterías, Violet. Yo quiero el chicle, dijo obstinadamente Violet. ¿Qué tiene eso de tontería? Yo preferiría que no lo probase, dijo suavemente el señor Wonka. Verás, aún no lo he perfeccionado del todo. Hay todavía una o dos cosas. Oh, ¿qué importa eso?, dijo Violet, y de pronto, antes de que el señor Wonka pudiese detenerse, alargó una mano regordeta, cogió la tableta de chicle que estaba en el cajón y se la metió a la boca. Instantáneamente, sus enormes y bien entrenadas mandíbulas empezaron a masticar como un par de tenazas. No, dijo el señor Wonka. Fabuloso, gritó Violet. Es sopa de tomate. Caliente, espesa, deliciosa. Puedo sentir cómo pasa por mi garganta. Detente, detente, dijo el señor Wonka. El chicle aún no está listo. ¿No está bien? Claro que está bien, dijo Violet, y funciona estupendamente. Vaya, esta sopa está riquísima. Escúpelo, dijo el señor Wonka. Está cambiando, gritó Violet, masticando y sonriendo al mismo tiempo. Ya viene el segundo plato. Es carne asada, tierna, jugosa y tiene un buen sabor. La patata asada también está exquisita. Tiene una piel crujiente y está llena de mantequilla derretida. ¿Qué? Interesante, Violet, dijo la señora Berru. Eres una niña muy lista. Sigue masticando, chica, sigue, dijo el señor Berru. No dejes de masticar. Este es un gran día para los Berru. Nuestra hija es la primera persona en el mundo que prueba una comida en chicle. Todos miraron a Violet Berru mientras la niña masticaba este extraordinario chicle. El pequeño Charlie la contemplaba totalmente hipnotizado, viendo con sus gruesos labios gomosos se abrían y se cerraban al masticar. Y el abuelo Joe se hallaba al lado mirando a la niña boquiabierto y el señor Wonka se retorcía las manos y decía: No, 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 no está listo para comer. Está bien, no debes hacerlo. Pastel de arándanos con nata, gritó Violet. Aquí viene. Oh, es perfecto. Es delicioso. Es exactamente como si lo estuviese tragando.
Es igual que si estuviese masticando y tragando cucharadas de pastel de arándano más exquisito del mundo. Santos cielos, hija, chilló de pronto el señor Beru. Tu barbilla, tu cara entera se está volviendo azul. Escupe ahora mismo este chicle, ordenó el señor Beru. ¡Socorro! ¡Socorro! Piedad, chilló la señora Beru. La niña se estaba volviendo de color púrpura. Hasta su pelo estaba cambiando de color. Violet, estás volviendo violeta. ¿Qué te ocurre? Le dijo que aún no lo había perfeccionado, suspiró el señor Wonka, moviendo tristemente la cabeza. Ya lo creo, lo has perfeccionado, gritó el señor Beru. Mire cómo está esta niña. Todo el mundo miraba a Violet. ¿Y qué es este espectáculo terrible y peculiar? Su cara, sus manos, sus piernas y sus cuellos, su cuerpo entero y en realidad como su melena de cabello rizado había vuelto en un brillante color púrpura azulado, el color del zumo de los arándanos. Siempre falla cuando llega el postre, su piropo al señor Wonka. Es el pastel de arándanos, pero algún día lo corregiré. Esperen y verán. Violet, gritó la señora Beru. ¡Te estás hinchando! ¡Te estás hinchando! Me siento mal, dijo Violet. ¡Te estás hinchando! Gritó otra vez más la señora Beru. Me siento muy rara, jadeó Violet. No me sorprende, dijo el señor Beru. Santo cielo, chilló el señor Beru. Te estás hinchando como globo. Como un arándano, dijo el señor Wonka. Llamad a un médico, gritó el señor Beru. Pinchala con un alfiler, dijo uno de los padres. Salvadla, gritó el señor Beru, retorciendo las manos. Pero ya no había modo de salvarla. Su cuerpo se estaba hinchando, cambiando de forma tal de velocidad que al cabo de unos minutos se había convertido, en nada menos que en una enorme pelota azul, en una enorme pelota de color azul. Un arándano gigantesco. En realidad, y todo lo que daba de la propia Violet Beru, era un par de piernas diminutivas y un par de brazos diminutivos que salían de la inmensa fruta redonda y una pequeñísima cabeza. Siempre ocurre lo mismo, suspiró el señor Wonka. Lo he probado tantas veces en la sala de pruebas con 20 umpalumpas y cada uno de ellos termina como un arándano. Es muy enojoso. No puedo comprenderlo. Pero yo no quiero una hija que sea un arándano, gritó la señora Beru. Vuélvala enseguida en lo que era antes. El señor Wonka chascó los dedos y 10 umpalumpas aparecieron inmediatamente a su lado. Rodó a la señorita Beru dentro del bote y les dijo, y llevadla enseguida a la sección de exprimidos. La sección de exprimidos, gritó la señora Beru. ¿Qué le harán ahí? Exprimirla, dijo el señor Wonka. Tenemos que exprimirla inmediatamente. Después de esto tendremos que ver lo que sucede. Pero no se preocupe, mi querida señora Beru. La repararemos aunque sea lo último que hagamos. Lo siento mucho, de verdad que lo siento. Los 10 umpalumpas ya estaban rodando al gigantesco arándano por el suelo en la sala de las invenciones, hacia la puerta que conducía al río de chocolate donde esperaba el barco. El señor y la señora Beru corriendo tras ellos, el resto del grupo, incluyendo al pequeño Charlie Bucket y el abuelo Yogi, quedaron absolutamente inmóviles y viendo a partir de... Escuchad, susurró Charlie, escuchad, abuelo. Los Umpa-Lumpa que están en el barco han empezado a cantar. Las voces, 100 voces cantando al unísono, podrían oírse claramente en la habitación. No me cabe duda, queridos amigos, de que estáis en esto de acuerdo conmigo. No hay nada más que repulsión pueda dar que un niño que masca chicle sin cesar
Es un vicio tan malo, vulgar e infeliz como el de meterse el dedo en la nariz. De modo que es cierto que tenemos razón. El chicle no es nunca una compensación. Esta horrible costumbre os hará acabar mal. Enviaos a un pegajoso final. Algunos de vosotros conocéis o habéis oído hablar de una tal señorita Bellido. Esta horrible mujer nada malo veía en mascar y mascar a lo largo del día, mascaba bañándose en su bañera, mascaba bañándose la noche entera, mascaba en la iglesia y hasta en el tranvía, mascaba en lo único que la pobre hacía, y cuando perdía su chicle, mascaba trozos de linóleo del suelo arrancaba, o cualquier otra cosa, lo que hallara primero, o un par de botas viejas, o la oreja de un cartero, los guantes de su tía, el ala de un sombrero, hasta llegó a mascarle la nariz a un frutero. Y así siguió mascando hasta que llegó un día en que sus maxilares ya no le mentían, alcanzaron tal envergadura por fin que su enorme mandíbula parecía un violín. Y durante años y años masticó sin cesar y cientos de chicles o mal consumido hasta que una noche al irse a acostar, he aquí lo que le sucedió. En la cama, leyó durante media hora y sin dejar su vicio satánico. En verdad, nuestra pobre señora parecía un cocodrilo mecánico. Por fin decidió colocar el chicle sobre una bandeja y para no dormirse se puso a contar como otros insomnes ovejas. Pero, qué extraño, aunque dormía y el chicle acababa de dejar, sus maxilares se movían. Aún sin nada de mascar, estaba ya tan habituados que no podían estar cerrados, y era siniestro oír el crujido que en medio de la oscuridad hacían sus dientes. Era un ruido que daba miedo de verdad. Así siguió la noche entera, pero al llegar la madrugada se dio la cruelísima ocasión de que sus fauces decidieron abrirse en toda su extensión, dando un tremendo tarrascón que le arrancaron la lengua entera. Y desde entonces la señora, a fuerza de tanto masticar, se quedó muda y hasta ahora nunca más ha vuelto a hablar. Su caso resultó notorio y fue a parar a un sanatorio que ya no había vuelto a abandonar, así que queremos intentar salvar a Violet Berruch de un destino similar. Y aún es joven, no es muy tarde, y aunque la prueba sea dura, esperemos sin alardes que sobreviva a la cura, que sobreviva a la cura, quizás lo haga. Pronto o tarde, la cosa no es muy segura. Si ustedes se fijan, las canciones de los Oompa Loompa, habíamos dicho de que a mí me parece muy genial porque utiliza, recordemos que las canciones tienen una composición que siempre están abajo, nosotros le decimos así en las cosas literarias, que son de arte menor o los versos son de arte menor. Entonces, todos los cantos que hacen los Oompa Loompa acá dentro de esta historia tienen estos elementos muy notorios que tienen ritmo, tienen una composición, tienen estrofa, tienen, ¿cómo se llama? Rima, y son de arte menor, aunque hay unos que, digamos, están construidos según los versos en arte mayor, pero al cantarlo o irlo leyendo se cortan, se da un encabalgamiento, que es una forma técnica de decir que, digamos, la canción le da un sonido sonórico, aunque no se parta, digamos, bueno, se parte dentro de la oración, pero quedan en versos de arte menor y es muy interesante cómo el escritor ha hecho uso de este recurso de las canciones utilizando a uno de los personajes que para mí son los como más graciosos de la historia, porque son los Oompa Loompas, son esos personajes que le generan esa no sé, esa gracia dentro de la historia, a mi parecer.
Entonces, eso, y también al mismo tiempo nos dejan una enseñanza en la historia, porque nos están dando como esa moraleja de el que nos hace pensar de lo que sucede. ¿Y será que las canciones, los poemas, habrán sido escritos directamente por el escritor o los habrá tomado de algún lado o habrá contratado a músicos o a poetas para hacerlo? Fíjate que no tengo el dato, pero yo considero de que él escribía muy bien y considero que tal vez estas canciones fueron escritas por él, digo yo, porque si no, porque yo digo que si hubieran sido canciones tomadas, digamos, del entorno social de su país o del entorno que se estaba generando dentro de esta época, nosotros conoceríamos estas canciones, serían populares, podrían ser conocidas, podríamos buscarlas en YouTube y podrían estar estas canciones ahí, o son redondillas de algún lugar, etcétera. Pero yo, pues, no sé, a mi punto de vista, yo diría de que pueden ser autorías originales del autor, porque si no estaríamos cometiendo o se estaría cometiendo, ¿cómo se le llama eso? Perífrasis, paráfrasis, exacto, paráfrasis dentro de una narrativa o dentro de una novela o dentro de una historia que utilizarían elementos reales, digamos, cantos o redondías pueden ser también de algún lugar o de una localidad y se estarían poniendo acá, pero para mi punto de vista, yo considero que sí son propias del autor, porque nunca los he leído y nunca las he escuchado en otros, vea. Pero si los amigos televidentes o los amigos que nos sintonizan y nos ven en este canal saben un poco de la historia de estas canciones o de estas redondillas, también nos pueden dejar sus comentarios en la caja de comentarios para sacarnos de duda. O también lo que podemos hacer es que vamos a buscar más información al respecto y en la siguiente sección o en el siguiente martes podemos hablar acerca de esto cuando tengamos más información, porque es muy interesante cómo el narrador viene narrando y luego se pasa a canto, digamos, dentro de la historia o sea, si nosotros podríamos analizar, vamos a analizar los versos por sus sílabas y todo eso, todo por la métrica y todo eso que se puede hacer por el uso de este elemento. O sea, nosotros sacamos mucha información, vemos que tiene rima, tiene rima, estrofa, tiene encabalgamiento, etcétera, etcétera. Y hay un montón de cosas que le podemos sacar. Pero, o sea, es bien interesante el manejo que ha hecho de estos dos. O sea, de eso, de la narración y del canto, que a mi punto de vista considero de que el personaje, o no, el autor, el autor le dio voz a los personajes para que cantaran esto, pero a partir de la idea que él tenía. Y pensar de que o sea, me imagino que cuando uno escribe, a veces uno le da la voz a ese personaje y se deja influenciar por lo que está diciendo el personaje. Y tal vez considero yo de que por eso esta historia o estas canciones son puras del escritor. Pero si en dado caso no es así, ¿no? O sea, nosotros le vamos ¿a qué? A decir en la siguiente sección o en la siguiente semana. Y si no, ustedes déjennos en la caja de comentarios su información que ustedes conozcan para sacarnos de la duda con respecto a lo que tú nos estás diciendo. Okay. Ajá. Ahora vamos a continuar con otro de la historia que se llama Por el Corredor. Recordemos que ya pasó el suceso de Violet Bedroom y ahora vamos por El Corredor. Vaya, vaya, suspiró el señor Willy Wonka. Hemos perdido a 2 niños traviesos. Quedan 3. Bueno,
Creo que lo mejor será que salgamos enseguida de esta habitación antes que perdamos otro. Pero, señor Wonka, dijo ansiosamente Charlie Bucket, ¿se pondrá bien Violet Berrul o quedará para siempre convertida en arándano? La exprimirán sin pérdida de tiempo, declaró el señor Wonka. Lo harán rodar dentro de un exprimidor y saldrá y saldrá de él la delgada como un hilo. Pero ¿seguirá siendo de color azul?, preguntó Charlie. Será de color púrpura, gritó el señor Wonka. De un hermano color púrpura de la cabeza a los pies, pero ¿qué vamos a hacer? Eso es lo que ocurre cuando se masca un repugnante chicle todo el día. Si opina que el chicle es tan repugnante, dijo Mike TV, ¿por qué lo hace usted en su fábrica? Me gustaría que hablara más alto, dijo el señor Wonka. No oigo una palabra de lo que dices. Vamos, adelante, síguenme, volvamos otra vez a los corredores. Si ustedes se fijan acá también el personaje cuando le dice, háblame más alto, sí lo escuchó, porque en el sentido de que quiso evadir la pregunta que le estaba haciendo a Mike TV. Y diciendo esto, el señor Wonka se dirigió a un extremo de la sala de invenciones y salió por una pequeña puerta secreta escondida detrás de un montón de tuberías y fogones. Los tres niños restantes, Veruca, Veruca Salt, Mike TV y Charlie Bucket, junto a los 5 adultos que quedaban, salieron tras de él. Charlie Bucket vio que estaba ahora otra vez en uno de aquellos largos corredores pintados de rosa en el que salían muchos otros corredores igual. El señor Wonka corría delante de ellos y torciendo a la derecha, a la izquierda, a la derecha, y el abuelo Joe estaba diciendo, no te sueltes de mi mano, Charlie, será terrible si te pierdes aquí. El señor Wonka estaba diciendo, no tenemos tiempo que perder, jamás llegaremos a ningún sitio al ritmo que llevamos, y siguió adelante por los interminables corredores rosados, con su chistera negra encasquetada en la cabeza y los faldones de su frac de terciopelo como ciruela volando detrás, como una bandera al viento. Pasaron delante de una puerta en la pared. No tenemos tiempo para entrar, gritó el señor Wonka. Adelante, adelante. Pasaron adelante de otra puerta y luego de otra y de otra más. Ahora había puertas cada 20 metros a lo largo del corredor y todas tenían algo escrito y extraños sonidos metálicos que se oían detrás de las varillas de ellas y deliciosos aromas que se filtraban a través de los ojos de sus cerraduras y a veces pequeñas corrientes de vapor coloreaban y salían por las rendijas de abajo. Charlie y el abuelo debían andar a toda velocidad, casi corriendo, para mantener el paso del señor Wonka, pero pudieron leer lo que decía en algunas de las puertas a medida que pasaban delante de ellas. Almohadas comestibles de merengue, decía una de ellas. Las almohadas de merengue son estupendas, gritó el señor Wonka. Al pasar por ahí, no te interrumpas, dijo el señor Wonka. El papel lleva estampados, dibujos y de todas estas frutas, y cuando le lame el dibujo de un plátano, sabe a plátano. Y cuando se lame una fresa, se sabe a fresa. Y cuando se lame una cornorina, se sabe a cornorina. Pero, ¿a qué sabe una cornorina? Vuelves a hablar en voz baja, dijo el señor Wonka. La próxima vez habla más alto. Adelante, daos prisa. Helados calientes para días fríos. ¿Cómo? Helados calientes para días fríos, decía en la próxima puerta. Muy útiles para el invierno, dijo el señor Wonka, siempre corriendo. El helado caliente reconforta muchísimo cuando el tiempo es muy frío. Y también fabricó cubos de hielo calientes para poner en las bebidas calientes. Los cubos de hielo caliente hacen que las bebidas calientes sean aún más calientes. Vacas que dan leche con chocolate, decía una de las puertas siguientes.
Ah, mis preciosos vaquitas, exclamó el señor Wonka. ¿Cómo quiero yo a esas vacas? Pero, ¿por qué no podemos verlas? Preguntó Berruca Salt. Porque tenemos que pasar corriendo delante de todas las hermosas habitaciones. Y nos detendremos cuando lleguemos el momento, dijo el señor Wonka. No seas tan impaciente. Bebidas gaseosas que levantan, decía la próxima puerta. Oh, esas fabulosas, gritó el señor Wonka. Te llenan de burbujas y las burbujas están llenas de un gas especial y este gas es tan potente que te lleva al suelo como si fuera un globo. Y te van hasta tu cabeza y se dan contra el techo y ahí te quedas. Pero, ¿cómo se puede bajar otra vez? Preguntó el pequeño Charlie. Eructando, por supuesto, dijo el señor Wonka, haciendo un largo, vigoroso, grosero eructo en lo que el gas sube y tú bajas. Pero no lo veáis al aire libre. No se sabe hasta dónde podéis encender ni lo hacéis. Yo le di un poco a un Umpa Lumpa una vez en el jardín y empezó a subir, a subir, a subir, a subir, hasta que desapareció. Fue muy triste, nunca más lo volví a ver. Debía haber eructado, dijo Charlie. Claro que debía haber eructado, dijo el señor Wonka. Yo le gritaba, eructa, eructa tanto, eructa, o no podrás volver a bajar. Pero no hizo caso, no pudo hacerlo, o no quiso hacerlo, no lo sé. Quizá fue demasiado educado. Ahora ya debe estar en la luna. En la próxima puerta decía, caramelos caramelos cuadrados que se vuelven redondos. Esperad, gritó el señor Wonka, frenando de pronto hasta detenerse. Estoy muy orgulloso de mi caramelo cuadrado que se vuelve redondo. Echemos un vistazo. Acá también me parece muy interesante un elemento que no me había puesto a pensar y que al mismo tiempo, no sé si ustedes se han percatado, es que los Umpa Lumpa al final se convierten como ¿cómo se le dice? Conejillos de India o como, que digamos que son con los cuales el señor Willy Wonka practica todos sus inventos, entonces se convierten como en personajes experimentales, podríamos decir. Porque si ustedes se fijan en este momento donde dice de que le dio uno de estos para hacerse inflamar, que era una bebida gaseosa que se levanta, o sea, son experimentos. Entonces, estos experimentos, que también es muy interesante, porque también hablábamos anteriormente de la comercial. No serán bebidas energizantes de las que hay hoy. Aunque fíjate que también puede ser porque dice bebidas gaseosas que te levantan. Puede ser las bebidas energizantes que se venden hoy. Y También. que a principios del siglo XX no existían. Bueno, XIX, ¿verdad? Ajá. Sí, no me había puesto a pensar también eso de las bebidas gaseosas que te levantan, porque ahora existen una infinidad de bebidas energizantes que lo que hacen es darte o te proporcionan energía, bueno, pero al final es azúcar para levantarte los ánimos, como dice ahí, levantarte los ánimos. Pero en este caso, la versión de este libro dice de que la bebida energizante lo que hacía era flotar, o sea, inflarse y flotar, y no sabemos hasta dónde es que llegaba, vea. Entonces, pero también sí es muy interesante, y a mí lo que me da tristeza es eso de que los Umpa Lumpas sean como los que ocupaba para hacer sus inventos. O sea, al final es un maltrato para mí laboral el que también está exponiendo en este sentido, porque o sea, son personas que tenían una etnia y que se utilizaban como conejillos de India. Ajá, conejillos de India. Pero es lo que yo puedo ver, va. Entonces ustedes pueden ver la diversidad
de qué situaciones que plantea la historia y ustedes sacan sus propias conclusiones. Ahora nos vamos a pasar a otro de la historia que se llama Caramelos cuadrados que se vuelven redondos. También donde vamos a ver cómo sucede esto. Dice, todo el mundo se detuvo y se golpeó junto a la puerta. La mitad superior de la puerta estaba hecha de cristal. El abuelo Joe levantó el pequeño Charlie para que éste pudiera ver mejor y mirando el interior de éste pudiese ver mejor. Charlie vio una larga mesa y sobre la mesa filas y filas de pequeños caramelos blancos de forma cuadrada. Los caramelos se asemejaban mucho a cuadrados de terrones de azúcar, excepto que cada uno de ellos tenía una graciosa carita rosada pintada en uno de los lados. En un extremo de la mesa, un grupo de Oompa Loompa pintaban afanosamente nuevas caritas en cara de los caramelos. Ahí los tenéis, gritó el señor Wonka. Caramelos cuadrados que se vuelven redondos. No veo cómo puede volverse en redondo si son cuadrados, dijo Mike TV. Son cuadrados, dijo Berutzal. Son completamente cuadrados. Claro que son cuadrados, dijo el señor Wonka. Yo nunca he dicho que no lo fueran. Usted dijo que se volvían redondos, dijo Veruca. Yo nunca dije eso, dijo el señor Wonka. Dije que eran unos caramelos cuadrados que se volvían en redondo, pero no se vuelven en redondo, dijo Beruxal. Siguen siendo cuadrados. Se vuelven en redondo, insistió el señor Wonka. Claro que no se vuelven en redondo, gritó Veruca al Salt. Veruca, cariño, dijo la señora Salt. No le hagas caso al señor Wonka. Te está mintiendo. Mi querida merluza, dijo el señor Wonka. Vaya, a que le frían la cabeza. Si ustedes se fijan, aquí está el dibujito. Ahí, que son cuadrados. Entonces le dice, ¿cómo te atreves a hablarme así? Gritó la señora Salt. Oh, cállese, dijo el señor Wonka. Y ahora mirad esto. Sacó una llave de un bolsillo, abrió la puerta, la empujó y de pronto el ruido de la puerta que se abría a todas las filas y filas de pequeños caramelos cuadrados se volvieron rápidamente en redondos para ver quién entraba. La diminutiva caritas se volvieron realmente hacia la puerta y miraron al pequeño señor Wonka. Ahí lo tenéis, gritó este triunfante. Se han vuelto en redondo. No hay discusión alguna. Es un caramelo cuadrado que se vuelve en redondo. Caramba, tiene razón, dijo el abuelo Joe. Vamos, dijo el señor Wonka. Echemos a caminar, corredor abajo. Adelante, no dejemos de demorarnos. Bombones de licor y caramelos de whisky. Estos todo el mundo los quiere. No, mentira. Bombones de licor y caramelos de whisky. Decía en la siguiente puerta. Ah, eso parece bastante interesante, dijo el señor Salt, el padre de Veruca. Son deliciosos, dijo el señor Wonka. A todos los Oompa Loompa les encanta, les pone achispados. Escuchad, se les puede oír allá adentro hechos unas uvas. Sonoras, carcajadas y canciones podían oírse y a través de la puerta cerrada están borrachos como cubas, dijo el señor Wonka. Están bebiendo caramelos de whisky con soda, eso es lo que más les gusta, aunque los bombones de licor también son muy populares. Seguidme, por favor. No deberíamos detenernos tanto. Torció a la izquierda, torció a la derecha. Llegaron unas largas escaleras y el señor Wonka se deslizó barandada en el grupo que se estaba quedando sin aliento. La señora Salt era una señora muy gorda, con piernas cortas y jadeaba como un rinoceronte. Por aquí, gritó el señor Wonka, hablando de la izquierda, al fin de las escaleras. Vaya, más despacito, jadeó la señora Salt. Imposible, dijo el señor Wonka. Jamás llegaríamos a tiempo allí si lo hiciéramos. ¿A dónde? Preguntó Lucas Salt. No seas curiosa, dijo el señor Wonka. Espera y verás. Si ustedes se fijan también en esta parte,
hay un elemento, no sé si podríamos decirlo, trascendental dentro de la historia. A mí me impacta en el sentido donde dice que hay bombones de licor, caramelo y whisky. Y aunque, no sé, es algo que yo pienso es donde también está exponiendo lo que sucede, bueno, sucede en todas las sociedades, ¿verdad? Ya del mundo, en que existen muchas personas que toman o hacen mal uso de licor. Y me imagino que estos caramelos son los que le da, bueno, utiliza este elemento de los caramelos para poder decir que sean, o sea, si existieran, ¿verdad? Fueran más vendibles, que utilizarían mucha gente para emborracharse. Y siento que deja también como un elemento de crítica en el sentido de que ya sean los dulces, bebidas y todo eso se vuelven adictivos o se vuelve adictivo a la persona. Porque, por ejemplo, si ustedes se fijan, hemos venido viendo chocolatina, dulce, bombones y así sucesivamente, pero te da ese elemento de crítica cuando, digamos, no hacemos uso bien ya sea de este tipo de golosinas que no es buena para la salud debido a que se da, por ejemplo, muchas enfermedades como la azúcar en la sangre, que la presión se sube, etcétera, un montón de enfermedades que suceden al no cuidarnos o al comer mucho azúcar, que a veces cuesta porque el azúcar se convierte en adictiva. Entonces, es lo que considero yo que está dando este cuento o esta parte de la historia. Y vamos a terminar con el siguiente, que se llama Veruca en el cuarto de las nueces. El señor Wonka siguió andando rápidamente por el corredor. Cuarto de las nueces, decía en la puerta siguiente. Está bien, dijo el señor Wonka. Deteneos aquí un momento y recobrad vuestro aliento y echad un vistazo a través del panel de vidrio de esta puerta. Pero no entréis, hagáis lo que hagáis, no entréis en el cuarto de las nueces. Si entráis e interrumpís a las ardillas, todas se todos se apretujaron contra la puerta. Oh, mira, abuelo, mirad, gritaba Charlie. Ardillas, chilló Berruca Salt. Caray, dijo Mike TV. Era un espectáculo asombroso. Alrededor de una gran mesa había 100 ardillas sentadas en altos taburetes y sobre la mesa había montañas y montañas de nueces y las ardillas trabajaban como locas partiendo las nueces de tremenda velocidad. ¿Por qué utilizan ardillas?, preguntó Mike TV. ¿Por qué no utilizan umpalumpas? ¿Por qué?, dijo el señor Wonka. ¿Por qué?, dijo el señor Wonka. Los umpalumpas no pueden sacar las nueces de sus cáscaras sin romperlas. Siempre las rompen en dos. Nadie, a excepción de las ardillas, puede sacar las nueces enteras y sus cáscaras. Es muy difícil. Pero en mi fábrica insistió en que solo se utilicen nueces enteras. Por tanto, necesito ardillas para hacer ese trabajo. ¿No es maravilloso ver cómo parten estas nueces? Y mirad cómo golpean las nueces con los nudillos para asegurarse que no están malas. Si están malas y suena hueco y se molestan en abrirla, la tirarán por el agujero de los desperdicios. Mirad ahí, mirad a esa ardilla que está cerca de nosotros. Creo que ha encontrado una nuez mala. Y me parece muy interesante porque bueno, dice muy bonito. Entonces, está muy apegado también a el momento, a la escena de la película en donde hay un montón de ardillas que están agarrando nueces y que al mismo tiempo como que escuchan a ver si están malas. Entonces, muy interesante. Todas miraron a las pequeñas ardillas mientras ésta golpeaba la nuez con los nudillos
inclinó hacia un lado la cabeza y escuchando atentamente, y luego de repente arrojó la nuez por encima de sus hombros a un enorme agujero que había en el suelo. «Ah, mamá», gritó de pronto Berrucasal, «he decidido que quiero una ardilla. Cómprame una ardilla». «No seas tonta, cariño», dijo señora Salt. «Todas estas ardillas pertenecen al señor Wonka». «Eso no me importa», gritó Berrut. «Quiero una. En casa solo tengo 2 perros, 4 gatos, 6 conejos, 2 periquitos, 3 canarios, un loro verde, una tortuga, una pecera llena de peces, una jaula de ratones blancos y un estúpido hámster. Yo quiero una ardilla». «Está bien», dijo conciliadora la señora Sal. «Mamá te comprará una ardilla en cuanto pueda». «Pero yo no quiero cualquier ardilla», gritó Veruca. «Quiero una ardilla amaestrada». En este momento el señor Salt, del padre de Veruca, dio un paso adelante. «Muy bien, Wonka», dijo con gesto importante, sacando una cartera llena de dinero. «¿Cuánto quiere por una de esas ridículas ardillas?», dijo. «Dígame un precio». «No está a la venta», replicó el señor Wonka. «No puedo quedarme sin ninguna». «¿Quién dice que no?», gritó Veruca. Entraré y cogeré una yo misma». «No», dijo rápidamente el señor Wonka, pero llegó demasiado tarde. La niña ya había abierto la puerta y se había metido dentro. En el momento en que entró en la habitación, las 100 ardillas dejaron lo que estaba. 25 ardillas cogieron sus brazos y la sujetaron. 25 ardillas cogieron sus brazos derechos y la sujetaron. 25 ardillas más cogieron sus brazos izquierdo y lo sujetaron también. 25 cogieron su pierna derecha y la anclaron sobre el suelo. 25 cogieron su pierna izquierda y estaba evidentemente a la cabecera del grupo. Se subió a su hombro y empezó a golpear la cabeza de la desgraciada niña con los nudillos. «Salvarla», gritó el señor Luca, «vuelve aquí. ¿Qué le están haciendo? ¿Están probándola para ver si es una mala nuez?», dijo el señor Wonka. «Observen». Veruca se defendía furiosamente, pero las ardillas la sujetaban con fuerza y la niña no podía moverse. La ardilla que estaba posada en su hombro seguía golpeando la cabeza con los nudillos y entonces súbitamente la ardilla tiró al suelo a Veruca y empezaron a transportarla a través de la puerta de cristal. «Salvarle entonces», gritó el señor Sal. «Demasiado tarde», dijo el señor Willy Wonka. «Ya se ha ido y así será». Y hasta ahí termina. Entonces, si ustedes se fijan, es muy interesante lo que acabamos de ver o lo que acabamos de leer, en el cual que también hace una crítica, no sé, siento que es tan sutil como lo hace el personaje, porque es decir, de que hay personajes o hay humanos que está diciendo que somos huecos de la mente, pero en el sentido de que tal vez, no sé en qué sentido metafórico está diciendo esto de que hay muchas personas que son huecas de la mente, o es decir, no sé. Entonces, es otro elemento que a mí me parece muy interesante. Y también una cosa que me gusta es que dice que, digamos, no ocupa los Oompa Loompa dentro de esta historia para sacar nueces porque ellos no son expertos o porque ellos no tienen esa habilidad de sacar la nuez. En cambio, una ardilla que sí puede detectar, también le está dando esa habilidad de decir ustedes, o sea, ellos son profesionales en esta área y están dando esa oportunidad o ese momento para que ella hagan la función que digamos que son las profesionales en esa área. Entonces me parece muy interesante eso. Además de que también podemos ver que hasta ahorita en este momento cada niño ha tenido un inconveniente o ha tenido un percance
debido a la curiosidad, al impulso, al mal manejo de la educación, que podríamos decir que tal vez son así impulsivos o porque los niños tienen esta personalidad y es lo que nota en sí la historia. Entonces, es muy interesante lo que nos presenta Ronald Duff dentro de la historia y cómo lo relata, cómo lo cuenta y los momentos que están dentro de las atmósferas de cada uno y que cada uno cumple con un elemento importante y que sabemos las columnas de cada historia donde no podemos quitarla porque si no se nos cae la historia. Entonces, es lo que hemos visto hasta este momento, que ya casi ya vamos a terminar, ya vamos a finalizar. En sí la obra ya nos queda poquito. Entonces, eso es lo que hemos leído el día de ahora. Espero que les haya gustado esta historia de Charlie y la fábrica de chocolate y que sigan ustedes leyendo esta historia y que también puedan motivar a sus hijos, a jóvenes a leer esta historia porque es muy interesante y que tiene un fondo muy importante que no solamente es la historia, sino que hay más que podemos sacarle dentro de esta narrativa y que también nos aporta y podemos ver otro tipo de conciencia que nos está queriendo decir Charlie y la fábrica de chocolate, porque no solamente es la historia, sino que también ahí hay cosas de mercadeo, hay, que podríamos decir, uno que le gusta mucho el chocolate o da muchas características a los personajes para que le den vida. Así que gracias amigos por haber estado en Libros en Movimiento, que se transmite cada martes por este canal, en el canal de YouTube. Dejen su comentario, síganme en las redes sociales como Eduardo Crespin, en Facebook, Twitter, Instagram, Telegram y TikTok, para que estemos comunicados y podamos compartir. Hay que bajarle los efectos especiales. Y también, perdón por los efectos especiales, ya que acá en San Salvador está lloviendo, ya comenzó la temporada de lluvia, entonces, por si escuchan este ruido del efecto de lluvia, es porque acaban de empezar a llover y vamos a dormir muy, muy,